Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús y la incomprensión espiritual. Uno de los dramas más grandes del Evangelio que experimentó Jesús no fue el de la oposición, sino el de la incomprensión. Él hablaba con claridad espiritual sobre la verdad, pero sus oyentes la entendían de la forma más terrenal y negativa posible. Jesús hablaba de ir al Padre, pero ellos pensaban en traslados geográficos terrenales. Jesús hablaba de su gloria venidera en los cielos. Ellos pensaban que se marcharía a predicar a los gentiles griegos. Este pasaje nos muestra que el problema del hombre no es meramente la falta de información, sino su incapacidad para discernir los asuntos espirituales. Se puede oír hablar aquí, no entenderlo. Se puede escuchar palabras celestiales con oídos naturales, terrenales. Y esa es la tragedia que Juan nos presenta. El Verbo, el Hijo eterno de Dios, encarnado, hablando de cosas celestiales, mientras el corazón humano de los presentes permanece cerrado, indiferente u hostil a él. Veamos cómo Cristo advierte que escuchan la palabra sin entender. El tiempo de oír y de entender la palabra no es indefinido. El tiempo que Dios da hoy es un don y al mismo tiempo una oportunidad de gracia temporal, justo para ese día de hoy, ese momento de hoy. Por eso Juan 7:33 dice, Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. Dios da soberanamente tiempo a los hombres. Poco tiempo, mucho tiempo, aquello que Él considere. Y ese tiempo que Dios nos concede hoy, mucho, poco, puede terminar repentinamente y no volver más dentro del plan soberano de Juan 7:33. En poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Estaría con ellos. Es tiempo terminado por Dios. Y después se iría, se marcharía. Cuando el tiempo de Dios se acaba, cuando el tiempo que Dios nos da hoy termina, la búsqueda de un tiempo posterior, de tiempo para oír su palabra, ver sus maravillas, podría no llegar. Es algo que muchas personas no entienden. Sí, estaba físicamente entre ellos. El día, justo aquel día, estaba con ellos. Era un privilegio inmenso, seguramente no percibido, pero era un privilegio y una oportunidad inmensa. Despreciar ese tiempo, esa estancia con ella, era una total necedad. Juan 7:30. Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con e iré al que me envió. Un poco de tiempo estaré, pues me iré. Un poco de tiempo estaré, después me iré. Quien rechaza el tiempo de Dios
el tiempo en que la verdad de Dios se muestra, en que la verdad de Dios se expone, se revela. Quien rechaza ese tiempo y ese momento de Dios de hoy puede descubrir demasiado tarde que ha despreciado el único momento, el único día que la gracia soberana de Dios había decidido concederle. Juan 7:34. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. La parábola del rico ilustra lo que supone comprender las cosas demasiado tarde. La verdad demasiado tarde. Durante su vida el rico ignoró la voz de Dios a través de la palabra, a través de la providencia. Ignoró a Dios, en definitiva. Pero en la eternidad, en la realidad de la eternidad, para aquellos que mueren sin Dios, descubrió que estar sin Dios suponía adversidad, tormento, sed, angustia. Y todo esto despertó su interés. Lucas 16, 22 al 24. Murió el mendigo y fue llevado al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces se dio cuenta el rico de todo. Se dio cuenta de que había alguien que era su padre Abraham. Se dio cuenta que existía, que estaba allí. Se dio cuenta que en el lugar eterno donde él se encontraba, el rico, era un lugar triste, sombrío, de sufrimiento. Se dio cuenta de todo esto. Tarde, muy tarde, se dio cuenta de todo esto. Y entonces, allí, en la eternidad, en la condenación eterna, allí clamó: ten misericordia de mí, estoy atormentado. ¿Cuántos se darán cuenta, demasiado tarde, de las cosas que decimos hoy cuando les hablamos del Evangelio? Cree en Cristo y tendrás vida eterna. Cree en Cristo e irás con Él. Cree en Cristo y tendrás vida. El que cree en Cristo no irá a la condenación. ¿Cuántas cosas decimos a la gente? Y la gente no quiere saber nada. Está como aquel rico muy ocupado, muy ocupado. No tiene tiempo para esas cosas, para esas cosas, para esas pequeñeces. Pero la muerte llegará, la eternidad llegará para cada uno. Lucas 16, 25 al 26. Abraham le dijo al rico: acuérdate que recibiste bienes en tu vida, y Lázaro males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Dijo el rico: te ruego que envíes a mis hermanos para que les testifiques, y no vengan a este lugar. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óigalo.
el rico se dio cuenta demasiado tarde de lo que había tras la muerte, demasiado tarde. Pero se le recordó que en vida recibió bienes, muchos bienes, y que a pesar de la comodidad de vida y la facilidad de vida, no pensó en lo eterno, mientras que el otro, que no recibió nada o muy poco, pensó en lo eterno. Por tanto, se puede pensar en lo eterno independientemente de lo que tengamos, o se puede pasar de lo eterno. El rico pasó de lo eterno y ahora pedía misericordia. Y se le dice que no es posible, que una vez que se llega después de la muerte al destino de cada uno, ese destino ya no se puede cambiar. Es en vida que el hombre puede determinar con su actitud de fe el lugar tras la muerte. Obviamente todo esto, como hemos dicho en muchas otras ocasiones, cuando la gracia de Dios toca el corazón y quebranta el corazón y da sabiduría a la persona para ver las cosas. El caso es que aquel hombre, aquel rico, pues no pensó en nada de esto, no pensó en nada espiritual, nada eterno, no pensó en la salvación, vivió para disfrutar de la vida, como dicen muchos, para disfrutar de la vida. Y cuando se enfrentó a la eternidad, pues no le gustó. Quiso cambiar la situación, pero no se podía. Ya no se podía. Esa situación se puede cambiar según los planes eternos en vida, en la tierra. Allá ya no. Y el rico, pues, puesto que ya lo había perdido todo él, pensó en sus hermanos y dijo, bueno, Señor, envía a alguien que avise a mi familia, que le diga a mi familia lo que me está pasando a mí, el terrible destino que tengo, para que no caigan en el mismo error que yo. Y lo que se le dice al rico es, ¿tienen la palabra de Dios? Esa palabra que habla del pecado humano, de la condenación que merece ese pecado humano, del amor de Dios que ha provisto en Cristo un redentor, del llamado a la salvación, del llamado al arrepentimiento y a la fe, tienen, tienen lo necesario para prepararse para el encuentro con Dios. Por tanto, de nada sirve que se les mande eh, algo extraordinario. No lo van a atender, no lo van a creer. Ya tienen lo suficiente para prepararse, para creer, para arrepentirse, para ser salvos. Ya tienen lo suficiente. Por tanto, la actitud tardía del rico no buscaba la salvación, en ningún momento pidió salvación, solo pidió aliviarse del castigo que padecía. Refresca mi lengua, refresca mi lengua. El caso es que ni antes ni después aquel hombre rico pensó en la salvación. Obviamente ya no había remedio, en la eternidad ya no se puede hacer nada. Es en el hoy de la vida que el hombre puede conocer a Dios o dejar de conocerle. Pero aquel hombre había despreciado en vida el tiempo de Dios. Segunda Corintios 6:2. La palabra dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, y aquí ahora el día de salvación. Aquel hombre rico había despreciado, rechazado el momento
en el que Dios le habló, la oportunidad que Dios le concedió de oír, de escuchar, de saber de los asuntos eternos, lo despreció. Dice Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, mientras puede ser hallado. Aquel hombre no lo hizo en su tiempo y ahora, tarde y mal, busca solamente alivio, busca métodos extraordinarios para su familia. El rico mostraba una incapacidad espiritual enorme, no solo hacia él mismo, una incapacidad para entender las cosas que podrían ayudarle a él, sino una incapacidad espiritual enorme para percibir la importancia del tiempo que Dios nos da, del tiempo que Dios nos da y el aprovechamiento de ese tiempo que Dios nos da para oír, para entender, para prepararse para el encuentro con Dios. El rico, como muchos otros, mostraba una incapacidad espiritual para percibir a Dios y sus cosas como consecuencia del pecado. Es el pecado lo que hace que el ser humano esté en esa situación de permanente necedad, ceguera, incapacidad para sus cosas. El pecado oscurece la mente humana y le hace ser negligente en muchas cosas, pero también y sobre todo con el uso del tiempo. Jesús estaba hablando a aquellos que tenía delante de su regreso al cielo con el Padre. Un día después de cumplir con su misión en la tierra, su misión redentora, volvería al Padre. Jesús estaba hablando de esto. Juan 7:33 al 34. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Cuando Jesús está presente, se le puede escuchar, se le puede ver, se le puede atender y responder. Pero cuando Jesús, y llegaría el momento, se fuera al cielo con el Padre, ya no tendrían esa oportunidad. Y tampoco podrían ir hacia Él, porque quienes le rechazan en vida no tendrán la oportunidad de verle tras la muerte. Jesús les estaba hablando, en definitiva, de que después de su misión redentora, marcharía con el Padre. Pero sus oyentes redujeron sus palabras a un mero viaje o traslado geográfico. Juan 7:35. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Estaban en su cabeza pensando en un traslado de lugar, que Jesús se iría a otro lugar. Cuando les estaba hablando de ir al Padre, ir a la presencia del Padre, estaban entendiendo otra cosa muy distinta, muy distinta. Y pregunta tras pregunta a Jesús demostraron su incomprensión constante de lo que Jesús decía. Juan 7:36. ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis? Y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir.
no tenían capacidad alguna para entender las palabras de Jesús. Esto fue semejante a lo que le pasó a Nicodemo, Juan 3, 9 al 10. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Cuando Jesús le habló a Nicodemo de nacer de nuevo, Nicodemo no lo entendió porque no tenía capacidad para discernir las cosas de Dios, las cosas profundas de Dios. Es el pecado, es la depravación humana lo que impide entender lo trascendente, lo celestial, lo eterno, lo salvífico, salvo que medie la obra del Espíritu Santo. El hombre de sí no puede entender nada que venga de Dios, de sí, salvo que el Espíritu Santo medie y su obra capacite al hombre. El hombre natural no puede comprender las realidades profundas de Dios, no las puede comprender de sí. Como hemos dicho, salvo que medie el Espíritu Santo. 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Solo la iluminación del Espíritu Santo abre el entendimiento humano para entender las verdades celestiales. 1 Corintios 2, 7 y 10. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esto es aplicable a cualquier creyente, de cualquier tiempo y lugar. Los creyentes en Cristo hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nosotros, los que ahora creemos en Cristo, y que Dios nos reveló por el Espíritu Santo. 1 Corintios 2, 11 al 13. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El creyente, el Hijo de Dios entiende, porque por la gracia de Dios, el Espíritu Santo le ha hecho entender, le ha dado la capacidad, la mente nueva, el corazón nuevo para recibir la palabra de Dios, para entenderla, independientemente de la profundidad del asunto de que se trate, el creyente lo entiende, como si fuera un niño que bebe leche de su madre. No hay nada difícil para un creyente porque no se trata de su capacidad, sino del poder y de la gracia del que enseña, el Espíritu Santo. Así pues, la ignorancia espiritual de aquellos que no conocen a Dios, que rechazan a su Hijo Jesucristo, no es solo intelectual, es sobre todo moral, es el pecado, es el entendimiento entenebrecido, como dice Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El hombre no entiende porque no puede.
pero tampoco entiende porque no quiere, ni puede ni quiere. Romanos 8:7. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los hombres no se sujetan porque no quieren, pero tampoco porque no pueden. El estado de pecado humano, de ceguera humana, es tristemente el principal obstáculo que tiene el hombre para conocer a Jesucristo, su propio pecado. El principal enemigo de cada persona es él mismo, es uno mismo. Y quien no oye en el día que Dios se muestra, a él le muestra su palabra, su verdad, tendrá que padecer la tragedia de desear o de buscar demasiado tarde. Hay búsquedas tardías de las cosas de Dios. Hay personas que de forma tardía piensan en Dios, motivados por el miedo, por la ansiedad, nunca por el arrepentimiento genuino, sino por sentimientos negativos. Juan 7:34, me buscaréis, dijo Jesús, y no me hallaréis. Hay un momento en la vida en el que aquel que ha rechazado a Jesucristo, a la salvación, hay un momento que puede ser que llevado por un problema, por una enfermedad, por una tragedia, piensa en Dios, pero hay un día para oír, para entender, para creer, para responder. Hay un día. Proverbios 1:24. Llamé y no quisistes oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Cuando la puerta de la oportunidad de la gracia de Dios se cierra, puede ser que no se vuelva a abrir nunca más. No sabemos. Dios en su soberana voluntad puede darnos varios días, muchos días a lo largo de nuestra vida, de oportunidad para escuchar, para oír, para entender, para responder. Puede suceder que así sea con muchas personas, en que Dios les dé muchas oportunidades. Y puede suceder también que a algunas personas Dios solo les dé una oportunidad o ninguna. Puede suceder. Lucas 13:24-25. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde soy. Hay un tiempo para atender al llamado de Jesús. Después de ese tiempo, no sé de dónde soy. Después de ese tiempo, cerrada la puerta, no sé de dónde sois. Es como quien escucha el Evangelio durante años, lo analiza, lo cuestiona, lo posterga. Siempre piensa que tendrá tiempo para decidir más adelante. Hay mucha gente así, que no termina de gustarle, pero tampoco le lleva a rechazarlo, el Evangelio. Pero un día la enfermedad o la muerte llegan y la persona en cuestión descubre que la oportunidad no era permanente, sino temporal.
El tiempo de gracia no es indefinido. Por eso la Escritura insiste, he aquí ahora el día de la salvación. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús y la incomprensión espiritual. Cristo habló con claridad, pero no fue entendido. El problema no estaba en sus palabras, sino en sus oyentes. La mente natural no penetra las realidades eternas sin la obra del Espíritu Santo. Por eso debemos orar, no solo por tener oídos atentos, sino por tener corazones regenerados y capacitados para oír la voz de Dios por el Espíritu. Y mientras Cristo se presenta hoy y se presenta como alguien que puede ser hallado hoy, debemos buscarle con fe verdadera. Debemos responderle hoy con fe verdadera, antes de que ese hoy de Dios concluya para nosotros. Que el Señor nos ayude y bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a tener sensibilidad a lo que tú permites, a lo que tú traes a nuestras vidas en cada momento, en cada tiempo. Que nos ayudes a atender a cada palabra, a cada hecho, porque tú nos hablas siempre, por lo que sucede, por lo que pasa, por lo que oímos de ti. Ayúdanos que en cada momento que tú nos hablas por palabras o hechos, podamos meditar, tengamos la actitud sabia de escuchar y de responder. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a aprovechar el tiempo de hoy que nos concedes. Gracias por tu palabra. Te suplicamos que nos sigas ayudando, Señor, en los asuntos de salud que tenemos por delante, que tú bendigas a los que están pendientes de pruebas, pendientes de operaciones, de recuperaciones, que tú bendigas a cada uno de tus hijos y que nos guardes del mal y del maligno, Señor. Bendito seas, gloria a tu nombre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.